Ok, empezamos la segunda parte del bloque y ahora vamos a prestar atención. Que esta es ya la recta final. Es bien corto esto. Es como una recapitulación para que ustedes comprendan el proceso que los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Dice aquellos que no son engendrados de varón, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Aquellos que nacen de arriba, o sea, que vienen de arriba, entonces nacen en carne y y regresan a su condición original, aún estando en la carne, al recibir la prenda del Espíritu Santo, la garantía de que completamente seremos redimidos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces veamos el contraste. Bien fácil, hermano. Vamos a hacer una comparación de los dos nacimientos para que ustedes vean que esta es la única manera en que podemos ver el reino de Dios, y es lo que tiene que pasar con un verdadero elegido cuando viene a la tierra. Así que todo comienza con el acto sexual, que nos da entonces la vida terrenal, por un lado, ¿no? Porque vamos a comenzar de nuevo. Tenemos dos nacimientos: un nacimiento terrenal, natural y animal. ¿No había pasado eso? Terrenal, porque es de la tierra. Natural, como cualquier animal, y animal, o sea, es lo que estoy hablando, porque viene por medio de un acto de reproducción animal. Entonces, el segundo nacimiento ya no es terrenal, sino es celestial. Ya no es natural, sino sobrenatural. ¿Ve? Porque esto es un milagro, el nuevo nacimiento. Milagro, y se lo digo yo porque yo hice cosas horribles durante mis primeros años hasta los 21 años, y todo eso de repente cambió. Entonces, este nacimiento celestial es sobrenatural y es espiritual. Entonces, recapitulando, el terrenal es natural, animal; el celestial es sobrenatural, espiritual, como vino Cristo en el vientre de María. Es una obra, el segundo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, de arriba. ¿Ok? Entonces, segundo punto, el nacimiento terrenal comienza con un acto sexual, donde la mujer concibe del varón y aparece una vida. Y de esa vida, dice, la vida de la carne en la sangre está. Entonces obtenemos la sangre corruptible de muerte como sustancia de vida. Si a usted se corta y se le sale toda su sangre, usted muere. Porque la vida de la carne está escrito, en la sangre está. Entonces, esa sustancia corruptible que tiene un 99% de ADN animal, esa sangre que se pudre, esa es la clase de vida que fluye por nuestras venas con el nacimiento terrenal, a través del nacimiento terrenal. Entonces, la sustancia, o sea, eso lo vamos ahorita mismo vamos a definir esto que significa la sustancia. Entonces, la sustancia corruptible que nos lleva a la muerte es la sangre. O sea, que es una vida terrenal y mortal la que tenemos. Entonces, el nacimiento celestial
viene por el Espíritu de Cristo. Por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de nuestro Padre. Entonces recibimos ya no sangre corruptible, sino otro tipo de vida, porque la vida de la carne en la sangre está. Pero recibimos una vida espiritual incorruptible al recibir el Espíritu de Cristo. Y recibimos otra sustancia que se abre, que se manifiesta, y es la sustancia de la fe. La fe es una sustancia, eso lo vamos a ver ahora. Entonces vemos y leemos Gálatas capítulo 3, verso 29, porque cada vez que hablemos de un aspecto del nacimiento celestial vamos a traer una escritura. Gálatas capítulo número 3, versículo 26. Dice la palabra: pues todos sois hijos de Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos hace vivir como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos hace vivir como hijos de nuestros padres? La sangre que recibimos de ellos. El cuerpo, ¿verdad? Que hace vivir, la sangre hace vivir el cuerpo. Pero cuando somos renacidos, hechos hijos de Dios, entonces dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, que es el Espíritu que nosotros recibimos. Es la vida incorruptible que recibimos, el don del Espíritu Santo. Entonces, por la fe, que es una sustancia, es como decir la sangre, pero es una sustancia invisible que corre por nuestro espíritu y nos llena cuando viene el Espíritu de Dios. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ya no estamos hablando tanto del bautismo en agua, miren. De Cristo estáis revestidos. Revestimiento, investimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre de la fe, Abraham. Entonces vemos la fe como una sustancia que es la que nos da vida a nuestro espíritu. Es la sustancia, la fe en Cristo Jesús, la sustancia que nosotros tenemos, ese sexto sentido, que es el que nos hace vivir y andar como Él anduvo. Entonces vamos a ver el griego de la palabra sustancia, y eso lo vamos a definir en el próximo bloque. La misma fe, cuando hablemos del sexto sentido. Pero la fe de Jesús, en el griego se escribe upóstasis, lo cual significa esencia, o más o menos seguridad, pero esencia, es una sustancia. Entonces tenemos que definir la palabra sustancia en español. La sustancia, oiga esto, es lo mismo, es como esta fe que recibimos es lo que nos mantiene vivos, porque la Biblia dice: el justo en su fe vivirá. ¿Ven? O sea, pero esta vida que está hablando es la vida espiritual, no la vida carnal que vive por la sangre que recibimos, que fluye por nuestro cuerpo y recibimos de nuestros padres. Entonces, una sustancia es el componente principal de los cuerpos, ¿sí?, susceptible a toda clase de formas y de sufrir cambios. Se caracteriza por un conjunto de propiedades
químicas perceptibles, a través de los sentidos. O sea que a través de los sentidos nosotros podemos percibir la fe. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque, que otra vez se lo digo. Porque con nuestros ojos, al ver el actuar de estos hijos de Dios, nos damos cuenta que hay una sustancia diferente en ellos que los hace actuar de otra manera, porque vienen de arriba, nacieron de arriba. Y dice que es susceptible a toda clase de formas. La sustancia, un componente principal de los cuerpos. El componente principal de nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo es la fe. Entonces, para no enredarlos tanto, la carne vive por la sangre y el espíritu vive por la fe. ¿Lo cogieron? ¿Lo agarraron, hermano? La carne vive por la sangre. La vida de la carne en la sangre está. Y la vida del espíritu en la fe está. Porque el justo por su fe vivirá. Y esa es la sustancia que se vivifica cuando recibimos el Espíritu de Cristo y nos hace ver, nos hace percibir el reino de Dios. Así que, recapitulando, acto sexual, vida corruptible, sangre corruptible, sustancia. Nacimiento celestial, Espíritu de Cristo, vida incorruptible, fe es la sustancia. Entonces, recibimos, el segundo punto, del nacimiento terrenal, recibimos un cuerpo mortal, a causa del primer Adán. Y el nacimiento, el nuevo nacimiento, nos provee un cuerpo inmortal, vida eterna, conforme al postrer Adán. Viene siendo entonces la vida eterna, se manifiesta en nosotros. Lo inmortal que somos se manifiesta en nosotros a causa del postrer Adán. Como trajimos la imagen del terrenal, dice la Biblia, así traeremos la imagen del celestial, dice la Escritura también. ¿Ven? Entonces leemos Juan capítulo 11, verso número 26. Dice la palabra del Señor: y todo aquel que vive y cree en mí, ahí está la sustancia de la fe, ¿ve? Esa fe perenne, permanente que hay en nosotros, que fluye por nuestro espíritu y por todo nuestro ser, que amortigua y desaparece las obras de la carne. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo el Señor. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, conforme al primer Adán, el nacimiento terrenal nos da una vida mortal. Y el nacimiento celestial, conforme al postrero Adán, nos da una vida inmortal. Y se manifiesta la vida eterna entonces. La vida eterna que poseemos es manifestada por medio del Espíritu vivificante, el postrer Adán. Entonces, el tercer punto, venimos como unos niños bebés necesitando leche materna para poder ir creciendo con un cuerpo saludable. En el nuevo nacimiento también nacemos como bebés, que en vez de mamar la leche de los senos maternos, tomamos y aprendemos de la Biblia la leche espiritual, no adulterada. Eso es importante, porque a veces, casi siempre, eso me pasó a mí y yo sé que le ha pasado a muchos.
recibimos la leche adulterada. Pero vamos a ver qué pasa después. Pero el asunto es que cuando ya este bebé mortal nace, aprende del mundo y busca las cosas de abajo, las cuales son temporales. Pero el bebé que nace de nuevo y aprende de la Biblia, entonces busca las cosas de arriba, o sea, de su procedencia, de donde vino. ¿Ven cómo es la reconciliación? Dios nos trae de nuevo con esta redención de la sangre de Cristo y nacemos como un bebé que no se acuerda de nada, que tiene que aprender, y al aprender de la palabra empezamos a buscar las cosas de arriba, que es de donde venimos. Vaya grabándose eso, hermano. Venimos de arriba. Y vemos Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, oiga esto, ya esto lo hemos leído, somos bautizados y conforme al bautismo somos resucitados también como Cristo. Entonces, si pues habéis, Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba. Entonces dice poned la mira. ¿Con qué sentido podemos poner la mira en las cosas de arriba? ¿Ven? Eso es para que ustedes vayan teniendo un fundamento del próximo bloque. Sí, los 5 sentidos que tenemos nos conectan con cosas terrenales y mundanales. Entonces hay un 6º sentido que se abre, que se vivifica cuando entramos en la palabra y nacemos de nuevo y somos bebés. Y estando muertos en delitos y pecados, resucitamos. Entonces buscamos las cosas de arriba. Entonces en el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces los 5 sentidos que tenemos nos conectan con las cosas de la tierra, pero esa mira, ese que nos hace ver, la fe es una sustancia, hermano. Es la sustancia que y el sentido que nos permite mirar. Como dice aquí, poned la mira en las cosas de arriba. Entonces los hijos de Dios que provienen de arriba, al enfrentarse a la palabra, nacen de nuevo, después de haber vivido una cantidad de años conforme a las cosas terrenales, comienzan a mirar hacia arriba de nuevo. Y eso es algo totalmente imperativo, y es una cosa que si uno no nace de arriba, uno no puede ver, no puede mirar las cosas, uno siempre va, pues no puede mirar las cosas de arriba, uno siempre va a estar mirando las cosas de abajo. Entonces seguimos, el otro punto. El nacimiento terrenal, el hombre cuando nace de nuevo, cuando nace de la tierra, cuando nacemos de nuestros padres, el Hijo de Dios comienza, siendo Hijo de Dios para comenzar, viniendo de Dios, comienza a manifestar las obras del diablo. ¿Ven? Porque fue el diablo el que introdujo esta sangre corruptible en la tierra que recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces ahí se corrompió todo. Entonces comenzamos a manifestar todas las obras del diablo. Podemos llegar a ser lo más execrable de este mundo. Podemos llegar a tener demonios encima. Pero aunque los tengamos, venimos de los lomos de Dios. Pero no hemos sido confrontados con la palabra. Eso lo vamos a ver. Yo creo que lo vamos a ver al final de este bloque, de esta enseñanza, de este mensaje. Entonces, cuando el hombre nace, su nacimiento celestial, después del segundo nacimiento, entonces se da la vuelta, en vez de manifestar las obras del diablo, entonces comienza a manifestar las obras de Dios. ¿Lo ven? Y vemos en Juan capítulo 3,
versículo 21, donde dice la palabra, mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Empezamos a manifestar las obras de Dios. Si no las manifestamos es porque no hemos nacido de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno dice estar en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y no por obediencia a mandamientos, sino como fruto de nuestro nuevo nacimiento. Todo cambia, nuestro comportamiento, todo cambia y comenzamos a andar como Él anduvo. Porque aprendemos de Él, aprendemos del Espíritu, aprendemos de la palabra. Entonces, otro punto más de contraste, el nacimiento terrenal. El nacimiento terrenal nos hace andar por vista. Andamos conforme a lo que ven nuestros ojos o a lo que perciben nuestros 5 sentidos, que son incapaces de ver o percibir el reino de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, súbitamente el 6º sentido se aviva. El 6º sentido se aviva por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Nos da la fe de Jesús. Y entonces de andar por vista, cambiamos y andamos por fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Vamos a buscar eso aquí. Aquí lo tengo, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Entonces mire lo que dice la palabra. Un verso bien chiquitito. Dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Ven la diferencia? Todo el mundo anda según lo que ven sus ojos y acomoda su vida conforme a lo que sus ojos ven y aprenden. Pero los apóstoles y los hijos de Dios predestinados, los elegidos, andan por fe y no por vista. Y eso los capacita a poner la mira en las cosas de arriba y a poder ver más allá de lo que los ojos ven, la dimensión y esfera espiritual llamada reino de los cielos. Y podemos ver por la fe quiénes son nuestros verdaderos enemigos. ¿Lo ven? Tenemos el 6º sentido que nos comunica con el mundo invisible. Por eso el apóstol Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra seres humanos visibles, sino contra seres invisibles. Pero para poder percibir eso se necesita fe y andar por la fe. Entonces, seguimos adelante para terminar esto. Entonces, otro contraste, los que cuando nacen, el Hijo de Dios nace terrenal, recibe su nacimiento terrenal, su nacimiento natural. En Romanos, capítulo 8, verso 1, aquí está el contraste, clarito. El Hijo de Dios cuando nace con su cuerpo, cuando nace obtiene su nacimiento físico, anda conforme a la carne. Y cuando nace de arriba, que recibe el Espíritu, entonces anda conforme al Espíritu. Y se convierte en templo del Espíritu Santo. Se convierte en morada del Dios viviente. Por eso la fe que tiene es sobrenatural. Se vivifica. Y por eso es capaz de hacer muchas cosas, como lo hicieron los antiguos. Y es capaz de ver el reino de Dios, de ver los poderes del siglo venidero, de entender la palabra de Dios. Entonces, Romanos 8.1 dice, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todas las cosas de la carne, todo eso pasó, y el pecado de la carne queda encerrado en la carne, y andamos por el Espíritu. Andamos conforme al Espíritu, del cual aprendemos a través de la palabra de Dios. Seguimos con el contraste. El Hijo de Dios, que sale de los lomos de Dios cuando nace en la tierra, en algún momento puede encontrarse con la religión. Esto es bonito, esta parte. Puede encontrarse con la religión y con la Biblia, claro que sí. Muchos de ellos entran en la denominación y conocen que hay Biblia y comienzan a leer las Escrituras, a comparar las Escrituras, porque ellos son parte de la palabra. Muchos de ellos se enfrentan y son confrontados con la palabra en una denominación, en una religión. No. Entienden que hay una Biblia y comienzan a creer la Biblia y comienzan a crecer leyendo la Biblia. ¿Y qué pasa? Este Hijo de Dios puede muy bien convertirse en un religioso. Pero llega un momento en que la palabra se le revela, en que cuando comienza a ver la palabra como debe ser y comienza a comparar las Escrituras con las cosas que le rodean. Acuérdense que ellos tienen el sexto sentido. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten en religiosos, pero en un momento dado comienzan a ver la discrepancia entre las Escrituras y la religión donde están. Y eso explica por qué millones y millones entran en la religión y mueren en la religión. Y siguen en la religión. Pero los que salieron de los lomos de Dios no vinieron a este mundo para ser religiosos, sino para manifestar al Dios viviente. Entonces llega un momento en que ven la discrepancia y esto va aumentando, y el que ha nacido de nuevo, de realmente del Espíritu, entonces desafía la religión, porque la compara con la Escritura y encuentra la discrepancia y comienza a ver y darse cuenta que él no pertenece a esa esfera visible de edificios de templos y de pastores bien ensacados con sus corbatas y con perfumes de $100 y $200, con estas butacas muy bonitas y muy cómodas y las grandes pantallas y toda la tecnología y todas estas cosas. Algunos no pasan por este tipo de religiones, otros tienen lugares más pequeños, pero comienzan a ver la diferencia y sentir que hay algo anda mal, que lo que enseñan no concuerda y no se conforman con eso, sino que comienzan a desafiar. Eso es inevitable, eso pasó conmigo y sé que ha pasado con todos los que me conocen. Porque solamente hay una persona de los que me conocen que no ha pasado por religión, pero el resto pasaron por la religión y se dieron cuenta en algún momento que hay discrepancia, que las cosas no son como están escritas. O sea, algunos, como yo lo hice, desafiamos a la religión con las Escrituras y finalmente terminamos saliéndonos del sistema religioso, porque no pertenecemos allí. Cuando vamos creciendo con la palabra, cuando vamos abriendo nuestros ojos, si salimos de los lomos de Dios, vamos a desafiar la religión y sus liderazgos, y en un momento dado no podremos contra un sistema así. Lo que hacemos es separarnos y quedarnos con esa Escritura, producto del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, esperando en Dios. Y nos salimos, se salen. Les leo Judas capítulo número 3.
Judas capítulo 1, verso 3, perdón. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, oiga, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, la fe original, la fe de Jesús, como dice en otras partes de la Escritura. O sea, ahí estamos dándonos cuenta de que la misma Biblia nos manda a contender ardientemente por esa fe. Entonces, no encontramos la palabra manifestada en estas religiones y terminamos saliéndonos. Siempre la desafiamos con las Escrituras cuando tenemos cierta estatura y terminamos saliéndonos de allá adentro. ¿Ven? Entonces ahí ustedes pueden ver lo que pasa cuando hay un verdadero hijo de Dios. No concuerda con la religión, aunque haya sido parte de la misma, llega un momento en que hay como un cortocircuito. Y un momento en que ya es insoportable y decidimos mejor dejar eso atrás. Pero nunca abandonamos las Escrituras, porque el Hijo de Dios con el tiempo ama más las Escrituras, ama más la palabra de Dios y cree mucho más en ella y va creciendo en la fe. Pero si no es alimentado, con la Escritura va a ser, y con la palabra revelada, va a ser un creyente débil, sin fuerza suficiente, su fe va a trastabillar y es posible que esta persona vuelva a las antiguas cosas que hacían antes. ¿Por qué? Porque no recibieron la Escritura, la leche espiritual no adulterada, sino que la recibieron adulterada, lo que causa es envenenamiento del espíritu. Por eso algunos se han vuelto atrás, pero cuando llega la palabra revelada, ellos reaccionan, si es que estaban en los lomos de Dios. Entonces esto es algo que ha estado sucediendo delante de nuestros propios ojos durante todas estas enseñanzas, desde que comenzó esta pandemia, casi al paralelo, comenzó la pandemia para controlar al mundo y comenzó la palabra poco a poco a manifestarse para el Espíritu tomar control de los hijos de Dios, que son muy pocos. Entonces, estén o no estén en una religión, en algún momento la palabra revelada llegará a ellos. Y eso lo vemos en la palabra de Dios en todas partes. Pero en este tiempo, cuando ya estamos al fin de todas las cosas, cuando ya la fe genuina es escasa y está en vía de extinción, entonces somos muy pocos los que podemos ver el reino de Dios. Somos muy pocos. Pero nacidos de nuevo, experimentamos batallas, experimentamos luchas, pero nuestros actos van conforme a la palabra de Dios. Amamos a Dios y nuestro sexto sentido nos es vivificado. Así que, hermanos, con esto voy terminando este primer bloque que les iba a grabar hoy, para entonces entrar en el segundo bloque acerca del sexto sentido, que yo quería compartirles eso ya como una conclusión para terminar la enseñanza acerca de los elegidos. Así que ustedes han visto el contraste de los dos nacimientos. Todo elegido pasa por estos dos nacimientos. El nacimiento terrenal y el nacimiento celestial. Uno nace de abajo y con el tiempo uno nace de arriba. Nace interiormente. Nace un hombre interior, como dijo el apóstol Pablo, que se va fortaleciendo y que en estos tiempos, en este presente que estamos viviendo,
Dios ha estado recogiendo a estos hijos y a estas hijas para traerlos a su origen, a la palabra, para traerlos de vuelta y colocarlos en el fundamento Jesucristo. Así que con esto ya terminamos entonces este proceso de los dos nacimientos que tienen que experimentar. Siempre hay un cambio, hermano, cuando el Espíritu de Dios viene a la persona. En un momento dado viene el Espíritu y damos vuelta atrás y, como le dije, comenzamos a aprender y comenzamos a crecer. Y gracias a Dios que ahora estamos recibiendo no leche espiritual no adulterada, estamos recibiendo alimento sólido para darnos fuerza, para darnos poder sobre el siglo en que vivimos y poder vencer por medio de nuestra fe al mundo que nos rodea, que se ha vuelto muy poderoso. Sí, con esto terminamos, hermanos, los dos nacimientos. Y vamos a empezar inmediatamente a grabar el sexto sentido, que ya es un mensaje más exhortativo, pero también revelador, donde vamos a explicar que los hijos de Dios tienen 6 sentidos y no 5, y que todos ellos andan por el sexto sentido. Eso es algo que todos tienen en común, una fe sobrenatural. Pero vamos a la palabra, vamos a terminar aquí y empezamos ese bloque inmediatamente.